Por accidente recibí una foto secreta de mi marido con su amante en plena escapada. Pero quien les tomó la foto lo cambió todo. Camila jamás imaginó que abrir un simple mensaje la obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. Ella pensaba que tenía el control, un matrimonio estable, una vida perfecta, hasta que esa maldita foto llegó a su celular. Pero, ¿quién la envió? ¿Por qué? Y lo peor, ¿qué es lo que esa persona realmente sabe? Porque lo que parecía solo una infidelidad es apenas el principio de una traición mucho más oscura. Y ahora, Camila está a punto de descubrir un secreto que podría destruirlo todo, o destruirla a ella. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final, y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves, y no olvides suscribirte para más historias como esta. Era un lunes cualquiera, de esos que parecen inofensivos, pero que de pronto te parten la vida en dos. Camila preparaba su café de la mañana, con esa rutina casi automática de quien lleva años haciendo lo mismo. Movía la cuchara en la taza sin prestar demasiada atención, pensando en los pendientes del día, en la reunión que tenía más tarde con su socia y en esa llamada que debía hacer a su madre, que llevaba días esperándola. El aroma del café llenaba la cocina cuando su celular vibró sobre la mesa. Pensó que sería un mensaje de trabajo, tal vez alguna notificación sin importancia, pero no. Era un simple mensaje de WhatsApp, de un número desconocido. Lo abrió sin pensarlo dos veces. Y entonces, su mundo se desmoronó. Sus ojos se quedaron petrificados, su boca entreabierta y sus manos comenzaron a temblar como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Allí estaba la imagen, tan nítida, tan dolorosamente clara, que no dejaba lugar a dudas. Javier, su esposo. El hombre con quien había construido 10 años de vida, de sueños, de proyectos, de sacrificios. Abrazaba a otra mujer. No era un abrazo cualquiera, no. Era un abrazo cargado de complicidad, de deseo, de intimidad. Ambos sonreían, radiantes, en lo que claramente era una escapada romántica en la playa. Y por si la imagen no fuera suficiente para destrozarla, debajo venía un texto breve, cortante, brutal. Mereces saber la verdad. Por un instante, la cabeza de Camila dio vueltas. Sintió que todo giraba a su alrededor. Le faltaba el aire. El corazón le latía a un ritmo desbocado, como si de repente se hubiera quedado atrapada en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. Quiso pensar que se trataba de un error, de un malentendido, de un montaje quizás. Pero su intuición, esa voz que las mujeres llevan grabada en el alma, le decía otra cosa. Era real, dolorosamente real. Y lo peor de todo es que su mente empezó a repasar uno a uno esos pequeños detalles, esas señales que en su momento decidió ignorar. Tantas noches en las que Javier llegaba tarde con excusas vacías. Tantas veces que su teléfono sonaba y él lo contestaba a escondidas. Camila, en un acto desesperado, intentó llamar al número que había enviado ese mensaje. Necesitaba escuchar una voz, saber quién estaba detrás, entender el porqué. Pero al otro lado, solo silencio. Número apagado o fuera de cobertura. Aquello la desquició aún más. ¿Quién había tenido la osadía de enviarle esa foto? ¿Era un amigo que quería abrirle los ojos? ¿Alguien que buscaba hacerle daño? ¿O tal vez, alguien que también había sido traicionado y buscaba justicia? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, una tras otra, sin tregua. La angustia se mezclaba con una rabia silenciosa que empezaba a tomar forma en su pecho. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Caminó de un lado a otro de la cocina, con el celular apretado en la mano como si ese objeto pudiera darle respuestas. Pero las respuestas no llegaban. Solo estaba esa imagen, cruel, hiriente, superadora en su capacidad de destruir su mundo en cuestión de segundos. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Si siempre lo dio todo por su matrimonio. Si se dejó la piel por mantener esa relación a flote. ¿Y así se lo pagaba Javier? Con una traición que le atravesaba el alma como un puñal oxidado. Se sentó en el sofá, intentando controlar la respiración que se le entrecortaba. Las lágrimas empezaron a brotar sin permiso, resbalando por sus mejillas como ríos desbordados. Se mordía el labio, como si ese pequeño gesto pudiera detener el dolor que la estaba desgarrando por dentro. Recordaba con amargura todas esas veces en las que le prometía amor eterno, en las que le juraba que ella era la mujer de su vida. Qué irónico, qué cruel puede ser el destino cuando decide mostrarte la verdad de golpe, sin anestesia. En medio de ese torbellino emocional,
Algo dentro de ella hizo clic. Se levantó de golpe, secándose las lágrimas con furia. No iba a derrumbarse así de fácil. Por mucho que la herida estuviera abierta y sangrando, no permitiría que la arrastraran al abismo. Camila no era de las que se quedaban llorando en un rincón. Había construido una vida entera a base de esfuerzo, de sacrificio, de lucha. Y si ahora la vida la ponía frente a este golpe devastador, tenía dos opciones: dejarse destruir o levantarse y enfrentar la tormenta con la cabeza en alto. Tomó su celular nuevamente. Y ahí, mientras revisaba la imagen una vez más, algo le llamó la atención. Su primer impulso había sido borrarla. No quería tener esa escena grabada en su memoria, ni en su galería. Y de hecho, la había eliminado. Pero al abrir la carpeta de respaldo en la nube, la foto seguía ahí, guardada, intacta, imposible de borrar. Como si el universo quisiera asegurarse de que no olvidara, de que no cerrara los ojos ante la realidad. Una mezcla de escalofrío y determinación recorrió su espalda. Muy bien, Javier, susurró con los dientes apretados. Si quieres jugar, vamos a jugar. Por un segundo, el miedo quiso apoderarse de ella. Ese miedo que te paraliza, que te hace querer retroceder, meterte debajo de las cobijas y fingir que nada pasó. Pero no, esta vez no. Esta vez, el miedo se iba a convertir en su motor, en su combustible, porque si había algo que tenía claro es que no iba a permitir que la destruyeran. No iba a dejar que la pisotearan como si fuera un objeto desechable. Esa mujer superadora que llevaba dentro empezaba a despertar. Y cuando una mujer así despierta, es capaz de mover el mundo entero. Mientras observaba la imagen una y otra vez, algo comenzó a hacerle ruido. Más allá de la traición evidente, más allá del dolor, había un detalle que no terminaba de encajar. ¿Quién había tomado esa foto? No era una selfie. Tampoco parecía una imagen robada desde lejos. No, la foto estaba perfectamente enmarcada, enfocada, tomada desde una distancia que solo alguien muy cercano podría haber tenido. Y eso, de pronto, encendió una nueva alarma en su mente. Esto no era un simple accidente. Había algo más, mucho más. El corazón le volvió a acelerar, pero ya no solo por el dolor. Ahora era una mezcla de intriga, de sospecha, de necesidad urgente por entender lo que estaba ocurriendo realmente. Porque si bien la infidelidad de Javier era una puñalada brutal, la existencia de esa fotografía abría un nuevo capítulo en esta historia. Uno lleno de preguntas incómodas, de secretos escondidos, tal vez, de venganzas que aún no comprendía del todo. ¿Quién diablos estaba detrás de esa imagen? ¿Qué buscaba? Por un instante, la rabia se mezcló con el miedo, pero también con algo más poderoso, el deseo de saber la verdad. Porque si algo quedaba claro, es que esa imagen no llegó por accidente. Nada a la vida es un accidente. Absolutamente nada. Y lo que empezaba como una traición amorosa, tal vez, solo tal vez, era la punta del iceberg de algo mucho más grande, más oscuro y más devastador de lo que Camila jamás habría imaginado. Apretó el celular con fuerza, respiró hondo y miró al frente, como si pudiera ver a través de las paredes. En su mente, algo quedaba claro: sea quien me mandó esto, no solo me abrió los ojos, me dio un arma. Y en ese momento, sin saber aún cómo, sin tener un plan definido, Camila juró que no iba a quedarse de brazos cruzados, que llegaría hasta el fondo, que descubriría toda la verdad, aunque eso significara derribar el mundo entero a su alrededor. El amanecer parecía burlarse de ella. Los rayos del sol entraban por la ventana con una insolencia casi cruel, como si el universo entero quisiera recordarle que, a pesar de su mundo destrozado, la vida seguía girando. Camila se levantó con la sensación de haber dormido con una piedra sobre el pecho. Abrió los ojos y la primera imagen que su mente le lanzó fue la misma. Aquella fotografía maldita. Esa prueba irrefutable de que su esposo no solo la había engañado, sino que lo había hecho de la forma más despiadada, a escondidas, mientras ella ingenuamente lo esperaba en casa. Y ahí estaba Javier, como si nada, preparando su maleta para otro supuesto viaje de negocios. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó ella, con una voz tan neutra que hasta le sorprendió a sí misma. No temblaba, no gritaba, no lloraba. Su corazón, eso sí, estaba desgarrado, pero su rostro ya aprendía a vestirse de hielo. Javier se giró y le lanzó una sonrisa rápida, una de esas que ella conocía tan bien, la sonrisa del hombre ocupado que intenta ser amable pero no tiene tiempo para detalles. Sí, mi amor,
Surgió una junta de última hora en Monterrey. Ya sabes cómo es esto, contestó mientras revisaba su agenda. Qué irónico, pensó Camila. Tantos años creyendo que lo conocía, y resulta que vivía con un desconocido. Sus palabras, su tono, sus gestos, todo seguía el mismo guión de siempre. Un guión donde ella era la esposa perfecta y él, el esposo ejemplar. ¡Qué farsa! ¡Qué espectáculo tan humillante! Mientras lo observaba, algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Esa mujer sumisa, confiada, que hasta ayer pensaba que tenía una vida estable, empezaba a desvanecerse. Lo miraba caminar por la habitación recogiendo cosas, hablando por teléfono, organizando su maleta, sin la menor sospecha de que ella ya sabía la verdad. O, al menos, una parte de ella. Porque lo cierto es que aún no conocía todo el alcance de aquella traición superadora que estaba a punto de descubrir. Cuando él salió por la puerta, dejando tras de sí solo el eco de sus mentiras, Camila sintió que las paredes de la casa se le venían encima. La rabia le quemaba el pecho, pero también la prudencia le susurraba al oído que no era el momento de explotar. No, no aún. Tenía que ser más lista, más estratégica, y si había algo que la vida le había enseñado, era que las mejores batallas no se ganan gritando, se ganan en silencio. ¿Y qué poderosa puede llegar a ser una mujer que aprende a callar mientras observa? Se dirigió al escritorio donde Javier siempre dejaba su computador y su carpeta de documentos. No era la primera vez que él lo dejaba allí, confiado, creyendo que ella jamás osaría husmear. Pero hoy las reglas habían cambiado. Con las manos temblorosas pero decididas, comenzó a revisar todo. Facturas, extractos, tickets de vuelo, cualquier rastro que pudiera confirmar lo que ya sospechaba. Y entonces, como si el universo quisiera darle otra bofetada, lo encontró. Un recibo del Hotel Paraíso de Cancún. Fecha, 3 días antes. El mismo fin de semana en que supuestamente Javier estaba encerrado en un congreso de finanzas en Guadalajara. Se le heló la sangre. El papel crujía entre sus dedos. Quiso gritar. Quiso romper todo. Pero no lo hizo. Se obligó a respirar, a mantener la compostura, a repetir una y otra vez en su mente que la rabia no la haría más fuerte, pero el control sí. Porque en esa traición había algo más. Una sombra que ella aún no lograba descifrar. Y ahora, con cada pieza que encontraba, esa sombra empezaba a tomar forma. Sus pasos la llevaron a revisar también las cuentas bancarias. Javier, ingenuo, había dejado su laptop abierta. Las transferencias, los pagos, todo estaba ahí. Y lo que encontró la dejó aún más helada. Cargos a nombre de una floristería en Cancún, reservas de cenas en restaurantes exclusivos, alquiler de vehículos de lujo. Nada de eso encajaba con los viajes de negocios que siempre le mencionaba. Todo era para ella, para la otra. Su estómago se retorció. Era como mirar una película de terror donde la protagonista eras tú misma y no podías hacer nada para detenerla. Pero entre todo ese mar de documentos, cifras y datos, algo la detuvo en seco. Encontró un correo electrónico archivado, con el asunto, reserva confirmada Paula Romero. Su corazón se paralizó. Paula. No podía ser. Su mente comenzó a buscar ese nombre entre sus recuerdos. Y ahí estaba, Paula Romero, la compañera simpática de Javier, la que siempre se mostraba tan amable con ella en las cenas de la empresa, la que sonreía con esa dulzura empalagosa que ahora se le revelaba como una burla cruel. Dios mío, susurró Camila, cubriéndose la boca con las manos. No puede ser ella. Las imágenes de cada evento, cada reunión, cada vez que compartieron mesa, copas y charlas, se agolparon en su cabeza como una avalancha. Las risas, los brindis, las conversaciones triviales. Todo ahora tenía otro color, otro sabor, uno amargo, venenoso, desgarrador. Como no lo vio antes, como no lo intuyó, o tal vez lo sabía y no quiso verlo. El cerebro humano es curioso, ¿no? Se empeña en negar lo que no está listo para aceptar. Qué dolorosa es la capacidad que tenemos para autoengañarnos. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Un mensaje de Javier. Ya voy en camino al aeropuerto. Te amo, mi vida. Leer esas palabras fue como recibir otro disparo directo al corazón. Qué cínico, qué descaro, qué cruel capacidad tienen algunos para mentir mirándote a los ojos. Pero en lugar de romper el teléfono contra la pared, respiró hondo. Porque ahora entendía que su silencio era su mejor aliado. Y que cuanto más confiado estuviera Javier,
más grande sería su caída. Se sentó frente al ordenador, y mientras las lágrimas seguían rodando, abrió una carpeta nueva. La nombró con un título simple, directo y demoledor: pruebas. Porque si algo había aprendido en esos minutos de infierno, era que las emociones no bastaban, que para ganar esta guerra, necesitaría algo más que dolor. Necesitaría pruebas, evidencias, verdades tan claras como aquella maldita fotografía que ya jamás podría borrar de su memoria. Con cada documento que guardaba, con cada captura de pantalla, con cada recibo descargado, sentía que recuperaba un pedacito de sí misma. Que esa mujer rota que amaneció esa mañana, poco a poco, estaba dando paso a otra versión de Camila. Una más fuerte, una más decidida, una mujer que entendía, por fin, que a veces la vida te rompe en mil pedazos solo para que aprendas a reconstruirte de forma más hermosa, más poderosa, más superadora. Cuando terminó de recopilar todo lo que pudo, se levantó, caminó hasta el baño, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Los ojos hinchados, la expresión desencajada, el temblor en las manos. Pero detrás de todo eso, había fuego. Un fuego que ardía con la fuerza de 1000 soles. Y mientras se lavaba el rostro, murmuró para sí misma: esto no se va a quedar así, Javier. Te juro que no. Y justo cuando pensaba que lo había visto todo, que ya nada podía sorprenderla más, un pensamiento la atravesó como un rayo. ¿Y si hay más? ¿Y si esta traición es solo la punta del iceberg? Porque si algo le quedaba claro ahora, es que esta historia estaba lejos, muy lejos, de haber terminado. El silencio en la casa era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Camila caminaba de un lado a otro, con el recibo del hotel apretado en la mano como si fuera una bomba a punto de estallar. Sentía que el corazón le iba a explotar. La cabeza le daba vueltas. Cada paso que daba era un intento desesperado por no perder el control, por no dejarse arrastrar por esa mezcla de rabia, angustia y una tristeza que le mordía el alma sin piedad. Miró el papel otra vez, repasó cada letra, cada número, y entonces lo vio. Un detalle que le heló la sangre. Huésped adicional, Paula Romero. Su estómago se retorció de inmediato. La boca se le secó. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la mesa. Paula. No podía ser. Su mente comenzó a recorrer una a una las imágenes de los últimos años. Paula, la simpática compañera de trabajo de Javier. Siempre tan encantadora, tan dispuesta, tan presente. Esa mujer que le sonreía en cada evento, que brindaba con ella en cada fiesta, que le decía frases como: «Ay, Camila, qué suerte tiene Javier de tener una esposa tan maravillosa como tú». Ahora todo tenía otro significado. Se sentó en el sofá, con las manos en la cabeza, respirando como si hubiera corrido una maratón. El cerebro le iba a 1000 por hora, reconstruyendo escenas, juntando piezas que antes no parecían tener sentido. Las veces que Javier hablaba de Paula con naturalidad, los viajes de trabajo donde ella siempre estaba incluida, las cenas tardías en las que, casualmente, Paula también estaba presente. Y ella, tonta, inocente, pensando que era solo una buena compañera, que estaba ahí para ayudar. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué cruel puede ser la vida cuando te hace abrir los ojos de golpe! Con las manos temblorosas, abrió el navegador y escribió su nombre. Buscó sus redes sociales. El corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Lo que encontró fue como otro puñal directo al pecho. En el perfil de Paula había una foto reciente, tomada apenas 3 días atrás. El lugar, exactamente la misma playa que aparecía en la foto anónima. La misma sombrilla, las mismas palmeras, el mismo maldito mar azul turquesa de fondo. Sonreía como si el mundo entero le perteneciera, como si no existiera el más mínimo remordimiento. «No», murmuró Camila, apretando los dientes. «Esto no puede ser real». Pero lo era, más real que nunca. Y entonces entendió algo que le estremeció hasta los huesos. No estaba lidiando solo con una traición amorosa. No, lo que tenía frente a ella era una traición emocionante, devastadora, superadora, porque no solo le habían roto el corazón, le habían escupido en la cara, le habían mentido con una sonrisa, le habían mirado a los ojos, la habían abrazado, y al mismo tiempo, la estaban apuñalando por la espalda. La rabia le recorrió la espalda como una corriente eléctrica. Cerró los ojos por un segundo, intentando no desmoronarse. Pero no podía, no quería, porque en ese momento lo entendió.
Esto no era el final. Era el principio de algo mucho más grande, de algo que, en el fondo, empezaba a transformarla. Y mientras apretaba el teléfono contra el pecho, solo podía pensar en una cosa: no voy a dejar que esto me destruya. No voy a ser la víctima de esta historia. Decidió tomar el control. Abrió la computadora otra vez. Volvió a entrar en las reservas del hotel. Revisó los datos, las fechas, los nombres. Y cuanto más leía, más confirmaba lo que ya temía. No era la primera vez que Javier y Paula se alojaban allí. No, aquella reserva era solo la más reciente. Había registros de al menos 3 visitas en los últimos 6 meses. 3 viajes. 3 escapadas románticas mientras ella, Camila, seguía aquí, creyendo en una vida que ahora entendía que nunca fue real. La indignación le quemaba la garganta. Pero incluso en medio de esa tormenta, una pregunta no dejaba de resonar en su mente, como un eco insistente, cruel, que no le daba tregua. ¿Quién tomó esa foto? ¿Y por qué? Porque si bien ahora sabía quién era la amante, aún había una sombra que la inquietaba. Alguien había querido que ella supiera la verdad. Alguien se había tomado el tiempo, el riesgo, de estar allí, en ese momento, y capturar aquella imagen que lo cambió todo. Y ese alguien tenía que tener un motivo. Miró otra vez la foto. Analizó los ángulos, la distancia, el enfoque. No era una foto robada desde lejos. No, era una imagen perfectamente centrada, tomada desde una posición cercana, casi íntima. Eso solo podía significar una cosa: quien la tomó estaba ahí, muy cerca de Javier y Paula. Lo suficientemente cerca como para que no lo notaran, o lo suficientemente cerca como para que no les importara. Se llevó la mano a la frente, respiró hondo, y por primera vez desde que todo comenzó, el miedo dejó de ser un monstruo paralizante. Ahora el miedo se estaba transformando en combustible, en fuerza, en coraje, porque si algo había entendido Camila en las últimas horas, es que el dolor puede ser el mejor maestro, y que cuando la vida te arranca el suelo bajo los pies, solo te queda una opción: aprender a volar. Volvió a mirar la pantalla, repasando cada imagen del perfil de Paula. Su sonrisa, su mirada, su actitud de mujer segura. Qué fácil debe ser sonreír cuando crees que tienes todo bajo control. Qué fácil es vivir a costa del sufrimiento ajeno cuando piensas que nadie se dará cuenta. Pero lo que Paula no sabía, lo que Javier jamás imaginó, es que estaban despertando a una mujer que ya no era la misma de ayer. Una mujer que, por mucho que le doliera el alma, estaba dispuesta a llegar hasta el fondo. Y que cuando una mujer herida decide levantarse, se convierte en su peor pesadilla. Mientras cerraba el portátil, una certeza se grababa a fuego en su mente. Esto no termina aquí. Esto apenas empieza. Porque ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir cada secreto, cada mentira, cada rincón oscuro que Javier y Paula creyeron que podrían esconderle. Y mientras ese fuego le recorría las venas, no pudo evitar preguntarse con una mezcla de temor y determinación: ¿qué más me están ocultando? La noche fue un infierno disfrazado de silencio. Camila no pegó un solo ojo. Cada vez que cerraba los párpados, la imagen de Javier abrazando a Paula volvía a aparecer, como una pesadilla que no la quería soltar. El reloj marcaba las 6 en punto cuando decidió que no podía seguir esperando. Ya no. El veneno de la incertidumbre le carcomía el alma. Si Javier pensaba que podía seguir jugando a 2 bandas sin que ella se enterara, estaba a punto de descubrir que se había equivocado. Y feo. Se vistió sin pensarlo mucho. Jeans, camiseta sencilla y una chaqueta. Quería pasar desapercibida, no ser vista. Se recogió el cabello y tomó las llaves del coche con la misma determinación con la que un guerrero toma su espada antes de entrar en batalla. Respiró hondo, cerró la puerta de su casa y se dirigió al lugar donde todo estaba a punto de cambiar: la oficina de Javier. Si había un sitio donde las máscaras podían caerse, era ese. Allí, donde tantas veces él le había dicho que pasaba horas trabajando hasta tarde. El trayecto fue eterno. Cada semáforo en rojo parecía una tortura. Su mente repasaba una y otra vez las escenas, los recuerdos, los silencios sospechosos, las ausencias disfrazadas de compromisos laborales. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de ansiedad, rabia e incertidumbre. Porque sí, sabía que iba a enfrentarse a algo que dolía, pero también sabía que necesitaba verlo. Necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. Porque una cosa es imaginar la traición, y otra, muy diferente, es mirarla cara a cara. Estacionó a una cuadra del edificio.
Desde la distancia, observó cómo Javier llegaba en su coche, estacionaba con la misma rutina de siempre y entraba al edificio como si su vida fuera perfectamente normal. ¿Qué habilidad tienen algunos para vivir en la mentira, verdad? Para moverse por el mundo como si no hubieran destrozado el corazón de alguien que les amaba de verdad. Camila se acomodó en el asiento, bajó un poco la ventanilla y esperó. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a reventar el pecho. Y entonces, ahí estaba ella, Paula, llegando con su sonrisa de siempre, con esa forma de caminar que ahora a Camila le resultaba insoportable. Se bajó de su auto, revisó su bolso y caminó hacia la entrada del edificio. Hasta ahí, todo podría parecer normal, profesional, hasta que, justo antes de cruzar la puerta, Javier apareció por detrás. Lo que sucedió a continuación no dejaba margen para la duda. Se abrazaron, pero no fue un abrazo de compañeros. Fue un abrazo largo, cómplice, cargado de intimidad. De esos que solo se dan dos personas que se desean. El estómago de Camila se contrajo. Una punzada de dolor le atravesó el pecho como un rayo. La boca se le secó. Se obligó a no parpadear, a no mirar hacia otro lado. Necesitaba verlo todo. Necesitaba grabar cada segundo en su mente. Porque esa sería la gasolina que la mantendría de pie cuando todo esto explotara. Porque sí, tarde o temprano iba a explotar. Lo supo en ese instante, mientras veía cómo Javier acariciaba el rostro de Paula antes de entrar juntos al edificio. Sin miedo, sin remordimiento, sin vergüenza. «Maldito», murmuró entre dientes, con un hilo de voz que apenas reconoció como propio. «¿Cómo has podido?». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero esta vez no cayeron. No, esta vez no. Las contuvo con la fuerza de una mujer que, aunque rota, empezaba a comprender que su dolor podía transformarse en poder, en coraje, en estrategia, porque si algo tenía claro en ese momento es que no iba a ser la víctima de esta historia. No iba a dejar que ellos escribieran su final. El final lo iba a escribir ella, a su manera, y cuando llegara, sería inolvidable. Observó durante un rato más. Desde la cafetería que estaba al frente del edificio, los vio compartir miradas, risas, toques sutiles en el brazo, esas pequeñas caricias disfrazadas de gestos inocentes. Pero ella sabía, ahora sabía que esos detalles, que antes habrían pasado desapercibidos para cualquier espectador, eran las pistas claras y evidentes de una pasión clandestina. Porque cuando dos personas se desean, el cuerpo los traiciona. Lo muestran todos sin darse cuenta. Y ahí estaban ellos, tan obvios, tan descarados, tan suyos. Pero mientras los miraba, un pensamiento empezó a crecer en su mente, como una semilla oscura que echaba raíces con rapidez. ¿Quién demonios tomó esa foto? ¿Por qué? Sí, ya no había duda de que la traición era real, que el engaño era absoluto, que la mentira se había instalado en su vida como una plaga. Pero la gran pregunta seguía ahí, latiendo con fuerza, esperando una respuesta. ¿Quién estaba tan cerca de ellos como para capturar ese momento? Y sobre todo, para enviárselo a ella. ¿Por qué? Se quedó inmóvil, mirando el vacío, como si de pronto entendiera que el verdadero enemigo tal vez no era solo Javier. Tal vez había otra persona en juego, alguien que sabía todo, alguien que observaba desde las sombras. Y la duda le recorrió el cuerpo como un escalofrío, porque en este juego sucio de mentiras, engaños y apariencias, quien tiene la información tiene el poder. Y ella necesitaba saberlo todo. Todo. Fue entonces, como si el universo le respondiera, que su teléfono vibró. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Un nuevo mensaje, del mismo número desconocido. Y al abrirlo, la frase la dejó helada, con un sudor frío recorriéndole la espalda. No es la primera vez. Se quedó paralizada, leyendo y releyendo esas palabras, como si su cerebro se negara a procesarlas. No es la primera vez. ¿Qué significaba eso? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo llevaban riéndose de ella? ¿Cuánto de su vida había sido una mentira? Las piernas le temblaron. Se apoyó en el volante. Sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Pero también, en algún lugar de su pecho, el fuego volvió a encenderse. Porque esa frase, tan simple y devastadora, no solo traía dolor, traía un nuevo propósito. Camila sabía que esto ya no era solo un engaño amoroso. Era una guerra, y ella estaba lista para pelearla. Y mientras arrancaba el coche,
con la mirada fija en el horizonte y las manos firmes en el volante, no pudo evitar preguntarse, con un nudo en la garganta y la voz quebrada, pero llena de determinación. ¿Qué harías tú si fueras yo? ¿Los enfrentas ahora? ¿O sigues buscando la verdad hasta descubrir cada maldito secreto? Esa noche, Camila no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes se amontonaban en su cabeza como cuchillos ardiendo. La foto maldita, el abrazo en la oficina, el mensaje desconocido que decía no es la primera vez. Todo era un torbellino que la asfixiaba, que le mordía el alma sin tregua. Y fue entonces, en medio de esa oscuridad emocional, que una idea se hizo más clara que nunca. Necesitaba pruebas. Necesitaba verdades. Necesitaba saber todo. Absolutamente todo. Porque una cosa era cierta. Lo que había descubierto hasta ahora era solo la superficie de algo mucho más profundo, más oscuro, más devastador. Y no iba a permitir que la engañaran una vez más. No, esta vez, ella iba a jugar en serio. Tomó su celular, buscó en internet y encontró lo que buscaba, un detective privado. Alguien que pudiera ir más allá de lo que sus propios ojos alcanzaban. Alguien capaz de destapar cada rincón de esa traición superadora que la estaba desangrando por dentro. La voz al otro lado de la línea era firme, segura. Diego Morales, Investigaciones Privadas. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, con ese tono sereno de quien está acostumbrado a lidiar con los secretos más turbios de la gente. Camila tragó saliva. Sintió como la vergüenza se mezclaba con el dolor. Nunca en su vida imaginó que terminaría contratando a alguien para espiar al hombre que juró amarla. Pero ahí estaba, con la dignidad hecha trizas, pero con la determinación latiendo fuerte en el pecho. Necesito que sigas a mi esposo, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Me está engañando. Lo sé, tengo pruebas, pero necesito más. Quiero saber todo. No me importa lo que cueste. No me importa lo que descubras. Quiero la verdad. Toda. Del otro lado hubo un silencio breve, cargado de comprensión. Tranquila. Lo haré. Pero debes estar preparada para lo que puedas encontrar. A veces, la verdad duele más de lo que imaginamos. Créeme, respondió ella, con un hilo de voz. Ya sé lo que duele. Los días siguientes fueron una mezcla insoportable de ansiedad y rabia. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Y cuando no sonaba, la desesperación la devoraba viva. Era como estar atrapada en un limbo, esperando una bomba que sabes que va a estallar, pero no sabes cuándo ni con qué fuerza. Las horas se alargaban como siglos. Cada tic-tac del reloj era una tortura disfrazada de tiempo. Y entonces, la llamada llegó. Diego, con su voz siempre serena, pidió encontrarse con ella en una cafetería del centro. Camila llegó con el corazón en la garganta. Se sentó frente a él y esperó, con las manos heladas, a que soltara lo que tenía que decir. Tengo algo para ti, dijo, mientras sacaba un sobre de maletín. Aquí hay fotos, videos, registros, todo lo que necesitas saber. Y hizo una pausa, mirándola con cierta compasión. Hay algo más, algo que, sinceramente, no esperaba encontrar. Camila sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Y ahí estaba, las fotos. Javier y Paula entrando juntos a un hotel. Javier y Paula cenando en un restaurante con velas. Javier y Paula, sonriendo, abrazados, en el mismo maldito lugar donde, días atrás, le dijo que estaba en una junta de negocios. Cada imagen era un puñal. Pero no fue eso lo que le hizo temblar de verdad. Fue la última foto del sobre. Era diferente. No tenía la marca de Diego. No estaba en el mismo formato. Diego la señaló con el dedo, serio. Esta no la tomé yo. La encontré en su coche. Alguien la dejó ahí, dentro de un sobre, dirigido a ti. Camila se quedó helada. La tomó con cuidado. La miró, y lo que vio, le revolvió el alma. Era una foto de Javier y Paula, en otra escapada anterior. Una que ella no sabía que existía. Pero lo más escalofriante no era la imagen en sí. Era el ángulo. Era la cercanía. Era evidente que quien la había tomado estaba justo allí. Muy cerca. Tan cerca, que casi podía oír lo que decían. ¿Quién demonios estaba haciendo esto? ¿Y por qué? No es alguien cualquiera, dijo Diego, como si le leyera el pensamiento. Esta persona sabe lo que hace. Y quiere que tú lo sepas. Quiere que abras los ojos. Pero también, hizo otra pausa,
como midiendo bien sus palabras. También quiere que sufras, porque estas fotos no son solo pruebas, son un mensaje que, te aseguro, tiene mucho más detrás. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La traición ya no era solo una herida abierta. Ahora empezaba a convertirse en un laberinto lleno de sombras. Porque si bien Javier y Paula eran los verdugos que habían destrozado su vida, había alguien más moviendo los hilos desde las sombras. Alguien que conocía su vida, que conocía cada movimiento, que sabía exactamente dónde golpear. Apretó las manos contra la mesa, cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Porque ahora entendía que este juego no se trataba solo de un hombre infiel y una amante descarada. No, este juego era mucho más grande. Y si quería sobrevivir a él, si quería ganar, tenía que ser más astuta que todos ellos. Tenía que dejar de ser la mujer engañada y convertirse en la mujer que destrozaría la mentira desde sus cimientos. Mientras recogía las fotos y metía el sobre en su bolso, sintió que algo dentro de ella cambiaba para siempre. Miró a Diego, con una mezcla de gratitud y desesperación. No voy a parar, dijo, con una voz que ya no temblaba. No me importa lo que cueste, no me importa lo que tenga que hacer. Quiero saber todo, y cuando lo sepa, te juro que voy a hacer que se arrepientan. Todos. Y mientras salía de aquella cafetería, con los ojos fijos en el horizonte y los pasos más firmes que nunca, entendió algo que nunca más iba a olvidar. El dolor te rompe, sí, pero también te transforma. Y cuando una mujer rota aprende a recomponerse, se vuelve indestructible. El sobre con las fotos seguía pesando como una piedra dentro del bolso de Camila. A cada paso que daba, sentía que su vida entera temblaba. Su mente no dejaba de preguntarse cómo era posible que durante años hubiera dormido al lado de un hombre que no solo era capaz de traicionarla en el amor, sino que, además, escondía secretos que iban mucho más allá de una aventura. Porque lo intuía, lo sentía en los huesos. La infidelidad era solo la superficie de un iceberg podrido. No podía quedarse de brazos cruzados. No después de lo que Diego le había dicho. Así que, al llegar a casa, encendió la computadora de Javier. Sabía su contraseña. Claro que lo sabía. Años de confianza, de compartir todo, o al menos eso creía. Entró en su correo, en sus carpetas, en sus documentos. Y lo que encontró fue como abrir la puerta a un sótano lleno de ratas. Archivos con nombres sospechosos, correos archivados con asuntos como confidencial, negociación urgente, propuesta paralela. Cada clic era una puñalada más. Su respiración se volvió más pesada. Encontró contratos, acuerdos y correos que confirmaban una sospecha devastadora. Javier estaba negociando, a espaldas de su propia empresa, la venta de un proyecto que no le pertenecía. Un proyecto que él no había creado, pero del cual se estaba adjudicando todo el mérito. Las cifras eran obscenas. Era una operación sucia, fría y perfectamente calculada. No solo la engañaba a ella, engañaba a su empresa, a sus socios, a todos. ¿Pero quién eres, Javier? Susurró, con la voz temblando de rabia. ¿Quién demonios eres en realidad? Las manos le temblaban mientras deslizaba los archivos de un lado a otro, mientras hacía capturas de pantalla, mientras guardaba cada prueba como si su vida dependiera de ello. Porque en parte, sí, su vida, tal como la conocía, dependía de descubrir toda la verdad. Cada nuevo documento que encontraba deshacía un poco más esa imagen de hombre trabajador, responsable, exitoso, ese hombre que ella había admirado, apoyado y amado durante años. Era todo una farsa, una mentira cuidadosamente construida. De repente, una notificación apareció en la pantalla. Un correo nuevo. Asunto, confirmación de reunión Proyecto Aurora. Sin pensarlo, hizo clic. Y ahí estaba. Javier había organizado una junta con inversores privados para vender el proyecto. Y lo peor, la fecha. Era en menos de una semana. Justo el día de su cumpleaños. ¡Qué ironía! ¡Qué brutal coincidencia! Mientras ella seguramente estaría preparando una cena, él estaría concretando la estafa que lo haría millonario a costa de otros. Sintió que el estómago se le cerraba, que el aire no le entraba bien. El pecho le dolía, le ardía. No sabía si era rabia, angustia, impotencia o todo junto. Pero una cosa era cierta, ya no había vuelta atrás. Esta no era solo la historia de una esposa traicionada. No, era la historia de una mujer que, al descubrir la podredumbre escondida detrás del hombre al que amaba, decidía que no iba a quedarse callada.
Y como si el destino quisiera rematarla, su teléfono vibró. Un número oculto. Atendió con la voz quebrada, con los nervios a flor de piel. Al otro lado, una voz masculina, grave, calmada, soltó una frase que le heló la sangre. No todo es lo que parece. Mereces saber toda la verdad. Y antes de que pudiera preguntar quién era, la llamada se cortó. Silencio. Solo ese mensaje, flotando en el aire como un eco aterrador. Se quedó paralizada. El celular temblaba en su mano. Miraba la pantalla, esperando que volviera a sonar, que esa voz regresara, que dijera algo más. Pero no, nada, solo ese vacío, ese silencio que pesaba más que cualquier grito. ¿Quién era? ¿Por qué la estaba llamando? ¿Y qué significaba eso de que no todo es lo que parece? El corazón le martillaba el pecho. Su mente iba a mil, porque si bien ya estaba claro que Javier era un traidor, un mentiroso, un farsante, ahora se abría una puerta a algo que la dejaba sin aliento. ¿Qué más estaba escondido? ¿Qué otra verdad brutal le faltaba por descubrir? Miró a su alrededor, a esa casa que antes había sido su refugio y que ahora le parecía un escenario de mentiras, de engaños, de traiciones acumuladas. Cada rincón le susurraba recuerdos que ya no sabía si eran reales o simplemente parte del gran teatro que Javier había montado. Y mientras se abrazaba a sí misma, intentando no derrumbarse, una sola idea retumbaba en su cabeza como un tambor de guerra. Voy a llegar hasta el final. Aunque me duela, aunque me destruya, pero lo voy a saber todo. Porque si algo quedaba claro en este punto, era que esta historia ya no se trataba solo de un matrimonio roto. No, esta era la historia de un fraude emocional, laboral y personal tan grande, que iba a sacudir los cimientos no solo de su vida, sino de todo lo que rodeaba a Javier. Y mientras cerraba la computadora, con el corazón hecho trizas pero la mirada más firme que nunca, entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La frase "no todo es lo que parece" martillaba la cabeza de Camila como un eco que no le daba tregua. Se repetía una y otra vez, como si tuviera vida propia. ¿Qué quería decir esa voz? ¿Qué más le faltaba saber? El aire en su casa se había vuelto irrespirable. Caminaba de un lado a otro con las manos en la cabeza, con el pecho tan apretado que casi no podía respirar. Porque si pensaba que lo había visto todo, que la traición de Javier no podía ser más devastadora, estaba a punto de descubrir que estaba muy equivocada. Tomó las llaves del coche casi sin pensarlo. No podía quedarse ahí, encerrada, mirando las paredes que ahora se le venían encima. Necesitaba respuestas. Y si esas respuestas no venían a ella, entonces ella iría por ellas. Condujo directo a la empresa donde trabajaba Javier. Porque si allí había comenzado esta mentira, allí debía encontrar alguna verdad. O, al menos, una pista. Algo. Cualquier cosa que le ayudara a entender quién diablos era realmente el hombre con el que compartió su vida durante más de una década. Al llegar, se quedó unos minutos dentro del coche, observando, analizando, respirando. No era miedo. No, ya no. Era rabia. Era esa mezcla explosiva de dolor y determinación que solo nace cuando te das cuenta de que has estado viviendo en una mentira tan bien construida que te tragaste cada palabra, cada gesto, cada promesa. Ajustó el espejo retrovisor, se miró a los ojos y se dijo a sí misma: no eres la mujer débil que él cree. No más. Entró en el edificio con paso firme, como quien sabe exactamente lo que vino a buscar. Saludó a la recepcionista con la sonrisa más falsa que pudo dibujar. Hola, preciosa. Vine a dejarle unos documentos a Javier. ¿Está? Preguntó, fingiendo una amabilidad que estaba a punto de desbordarse. Oh, él está en una junta. Pero si quieres, puedes esperar en la sala de café, respondió la chica, sin sospechar ni por un segundo que detrás de esa mujer perfectamente maquillada y vestida, había un huracán a punto de desatarse. Camila se dirigió al área común, donde sabía que los empleados solían tomar café, charlar, intercambiar chismes. Se sentó, fingiendo revisar su teléfono, mientras agudizaba el oído. Y fue entonces cuando lo escuchó. Dos empleados, sentados cerca, hablaban en voz baja. ¿Viste que otra vez Javier anda con lo del proyecto Aurora? No puedo creer que nadie lo haya frenado después de lo que pasó hace años, dijo uno. La piel se le erizó. Fingió mirar su celular, pero su mente estaba completamente enfocada en aquella conversación. Sí, es increíble, respondió el otro. Después de lo que le hizo a Alejandro, debería darle vergüenza siquiera hablar de innovación. Pero bueno,
Así es este tipo. Carita de buen muchacho y cuchilló por la espalda. Alejandro. Ese nombre le golpeó como un ladrillo en el pecho. No lo había escuchado antes. O tal vez sí, pero nunca le prestó atención. Ahora, sonaba como la clave de todo. ¿Quién era? ¿Qué tenía que ver con Javier? La sangre le empezó a correr más rápido. Su instinto le gritaba que ahí estaba la respuesta que llevaba días buscando. No lo dudó. Se levantó y, con paso firme, se acercó a los chicos. Perdón que me meta, no pude evitar escuchar. ¿Alejandro? ¿Se refieren al Alejandro que trabajaba aquí antes? Preguntó, fingiendo curiosidad. Ellos se miraron entre sí, incómodos. Dudaron un segundo, pero uno terminó cediendo. Sí, bueno, no sé si tú lo conoces. Era su hermano, soltó, bajando la voz, como si pronunciar aquella palabra fuera abrir una caja prohibida. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Su hermano? Las piernas le temblaron, pero logró mantenerse en pie. ¿Hermano? ¿De Javier? Repitió, haciendo un esfuerzo por no gritar. Sí, bueno, eran hermanos, pero hace años que no se hablan. Tuvieron un problema, algo muy feo. Javier bueno, digamos que le quitó un proyecto que le correspondía a Alejandro. Un proyecto que, de hecho, fue lo que impulsó la carrera de Javier. Y desde entonces, bueno, Alejandro desapareció. Nadie sabe mucho de él. Solo que, vive por ahí, aislado. Las palabras fueron como una bomba cayendo sobre ella. Su respiración se volvió errática, porque ahora entendía. Entendía todo. O al menos, empezaba a entender. La traición no era algo nuevo en Javier. No, era un patrón, una forma de vida. Le había hecho lo mismo a su propio hermano. Lo traicionó, le robó, lo destruyó. Y ahora, le estaba haciendo exactamente lo mismo a ella. Se apartó de ahí con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Salió del edificio, subió al coche y se quedó ahí, inmóvil, mirando al vacío, procesando lo que acababa de descubrir. Un hermano, susurró. Un hermano que él nunca me mencionó. Un hermano al que le hizo lo mismo que me está haciendo a mí. Y mientras encendía el motor, con la mirada fija en el horizonte, una sola idea se clavó en su mente como un rayo. Tengo que encontrar a Alejandro. Tengo que hablar con él. Porque él tiene la otra mitad de esta historia. El volante temblaba entre sus manos mientras conducía de regreso a casa. El aire parecía más pesado. Las palabras resonaban como martillos en su cabeza. Su hermano, su propio hermano. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo estar tantos años al lado de un hombre que jamás le mencionó que tenía un hermano? Y no cualquier hermano. No, uno al que había traicionado, destruido, borrado de su vida como si jamás hubiera existido. Las imágenes se atropellaban en su mente mientras subía las escaleras. Abrió la puerta y cerró con llave como si el mundo entero pudiera irrumpir en cualquier momento y derribarla. Pero no, esta vez no. Esta vez iba a ser ella quien abriera las puertas de todos los secretos. Caminó directo al despacho de Javier, con una mezcla de rabia, adrenalina y miedo latiéndole en las sienes. Ya no le importaba violar su privacidad. Esa palabra había dejado de tener sentido desde que descubrió que su vida con él había sido una farsa. Revisó cada cajón, cada carpeta, cada rincón, hasta que sus manos se detuvieron en una pequeña llave escondida detrás de unos libros. Miró alrededor. Observó el armario de madera maciza al fondo del despacho. Lo había visto cientos de veces. Siempre cerrado. Siempre con ese aire de no toques ahí. Metió la llave en la cerradura y, con un clic seco y contundente, la puerta se abrió. Y lo que encontró ahí fue como abrir la mismísima caja de Pandora. Había documentos, fotos antiguas, cartas arrugadas, papeles que olían a polvo y a secretos olvidados. Sus dedos temblorosos sacaban una carpeta tras otra. Al abrir la primera, lo entendió todo. Una copia de una partida de nacimiento. 2 nombres, Javier y Alejandro. Hermanos, de sangre, mismo padre, misma madre. Una historia que había sido arrancada de raíz y enterrada en lo más profundo del olvido. Sus ojos pasaron de la partida a un sobre más pequeño, viejo, amarillento. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. La letra temblorosa, rabiosa. Apenas comenzaba a leer y el corazón ya le golpeaba el pecho con furia. No te perdono por lo que hiciste aquel día. Me quitaste más que un proyecto. Me quitaste mi vida, mi dignidad, mi lugar.
Tú y yo dejamos de ser hermanos el día que decidiste pisotearme para llegar más alto. Las palabras se le clavaban en el pecho como cuchillas. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si hubiera lágrimas secas mezcladas con las letras. El nudo en la garganta era insoportable. Imaginó a ese Alejandro, escribiendo esa carta con el corazón roto, con la rabia y el dolor de haber sido traicionado por su propio hermano. Y no pudo evitar pensar en ella misma, sentada ahora en ese mismo lugar, leyendo esa carta, viviendo la misma traición, años después. «Eres un maldito monstruo», murmuró, apretando los dientes, sintiendo como la furia se mezclaba con una tristeza que le desgarraba el alma. Siguió revisando la caja. Había fotos familiares. Javier y Alejandro, de niños, jugando en un parque. Otra, ya de adolescentes, abrazados frente a una bicicleta. Sonrisas auténticas, miradas limpias, todo lo que alguna vez fueron, reducido ahora a cenizas. A odio, a silencio. Porque si algo quedaba claro es que Javier había decidido borrar a Alejandro de su vida. Y lo había hecho tan bien, que incluso ella, su esposa, jamás sospechó que él existía. Pero entre los documentos se encontró algo más. Un contrato, viejo, de hace más de 15 años. Al leerlo, sintió que las piernas le flaqueaban. Era el contrato de propiedad intelectual del primer gran proyecto de la empresa, donde ambos trabajaban en aquel entonces. Firmado por Alejandro. Pero justo debajo, una segunda firma, la de Javier. Y un anexo donde se traspasaban los derechos voluntariamente. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «Esto es una maldita estafa». Era evidente que aquella firma no era voluntaria. O fue manipulada, o fue forzada, porque a partir de ese proyecto, la carrera de Javier despegó. La fortuna llegó, el reconocimiento, la vida que ahora tenían. Todo se había construido sobre una traición, sobre el robo, sobre la destrucción de su propio hermano. Las manos le temblaban mientras sacaba una foto más, doblada, metida al fondo de la caja. Al abrirla, sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Era una imagen reciente. Javier, Paula, y, otra vez, ese mismo ángulo, esa misma cercanía que la dejó paralizada la primera vez. Esa foto no estaba ahí por casualidad. Alguien había puesto allí. Alguien que sabía perfectamente que un día, ella abriría esa caja. «¿Qué es esto?», susurró, con la voz quebrada. «¿Qué me estás queriendo decir?». Se llevó la foto al pecho, respirando hondo, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. Porque si algo quedaba claro en ese instante, es que la traición que estaba viviendo no era un simple desliz amoroso. No, era una cadena, un ciclo, un patrón de destrucción que Javier llevaba arrastrando toda su vida, y que ahora le tocaba a ella romper. Mientras guardaba los documentos, las fotos y la carta, sintió que la mujer que era hasta hace unos días ya no existía más. Había muerto, y en su lugar nacía otra, una que ya no estaba dispuesta a ser la víctima, una que iba a llegar hasta el final, costara lo que costara, porque si hay algo que una mujer traicionada aprende, es que cuando despierta, no hay fuerza en el mundo capaz de detenerla. El camino hacia aquella dirección que Diego le había conseguido se sentía eterno. Las manos le sudaban tanto que debía secarlas constantemente en sus jeans mientras apretaba el volante. El GPS la guiaba hacia una zona alejada de la ciudad, un barrio humilde, casi olvidado, donde las calles parecían haber sido devoradas por el tiempo. Y, por algún motivo, esa sensación de abandono le parecía demasiado simbólica. Era el reflejo perfecto de cómo la vida, y sobre todo Javier, había querido enterrar a Alejandro. Mientras avanzaba, repasaba mentalmente cada palabra de la carta encontrada en aquella caja. Cada frase cargada de dolor, de rabia, de decepción. El corazón le latía con tanta fuerza que creía que en cualquier momento iba a romperle el pecho. ¿Qué se suponía que iba a decirle? ¿Cómo se presentaba ante un hombre al que su propio hermano había destruido? Y, sobre todo, ¿qué iba a descubrir? ¿Estaba lista realmente para escuchar toda la verdad? Estacionó frente a una pequeña casa de fachada desgastada, con un portón metálico oxidado y un jardín descuidado donde la maleza había crecido sin control. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Y con un susurro casi imperceptible se dijo a sí misma: «Vamos, Camila. Esto ya no tiene vuelta atrás». Bajó del coche y caminó hasta la puerta. Dudó unos segundos antes de tocar. Su mano temblaba, pero finalmente
Sus nudillos golpearon la madera. Pasaron varios segundos eternos hasta que alguien abrió. Un hombre de unos 40 y tantos, cabello algo largo, barba descuidada, ojeras profundas y una mirada. Dios, una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Dolor, rabia, desconfianza, pero también una chispa de algo que Camila no supo definir al principio. ¿Quién eres?, preguntó él, con voz seca, desconfiada, cruzándose de brazos. Ella tragó saliva. Me llamo Camila. Soy la esposa de Javier. Por un segundo, todo se congeló. El cuerpo de Alejandro se tensó. La mandíbula se le endureció. Los ojos se le encendieron, no de sorpresa, sino de una furia contenida durante años. ¿Qué quieres?, soltó, cortante, como quien recibe un golpe inesperado y se prepara para el segundo. Quiero saber la verdad, respondió ella, con la voz quebrada pero firme. Necesito entender qué pasó. Necesito saber quién es realmente el hombre con el que he vivido todo este tiempo. Alejandro la miró fijamente. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y entonces, sin decir más, se hizo a un lado y le abrió la puerta. Entra, dijo, seco. Si llegaste hasta aquí, es porque te cansaste de las mentiras. Bienvenida al infierno. La sala era pequeña, con muebles viejos pero impecablemente ordenados. No había cuadros familiares, ni fotos, ni recuerdos. Solo una estantería llena de libros polvorientos y una mesa donde descansaban varios papeles desordenados. Camila se sentó en el sofá mientras Alejandro se apoyaba contra la pared, cruzando los brazos. Su mirada no se suavizaba. Era dura. Era la de alguien que había aprendido que confiar es un lujo que no puede permitirse. No sé por dónde empezar, dijo ella, respirando hondo. Encontré tus cartas. Encontré las fotos. Sé que Javier te hizo algo terrible. Lo sé, pero necesito que tú me lo digas. Todo, sin filtros, sin rodeos. Por primera vez, Alejandro bajó un poco la guardia. Sus ojos, aunque seguían duros, se nublaron ligeramente. ¿Sabes qué es lo peor?, empezó, con una risa amarga. Que no me sorprende. No me sorprende que te haya hecho lo mismo que me hizo a mí. Porque Javier no sabe amar. No sabe ser leal. Solo sabe usar a la gente, exprimirla, y cuando ya no le sirve, la desecha. Hizo una pausa. Cerró los ojos. Respiró hondo y, cuando los abrió, su mirada estaba cargada de un dolor que parecía infinito. Éramos inseparables de niños. Hermanos, sí, pero más que eso. Éramos socios, cómplices, soñadores. Construimos juntos nuestro primer proyecto. Algo que nos costó años. Horas de desvelo. Sacrificios. Y cuando llegó el momento de presentarlo, tragó saliva, la voz le temblaba. Él falsificó mi firma. Me robó todo. Se quedó con la autoría. Me dejó sin nada. Ni reconocimiento, ni trabajo, ni familia. Porque, claro, se encargó de que hasta nuestros padres pensaran que yo era un fracasado. Camila sintió que el pecho se le partía en dos. Dios mío, susurró, llevándose las manos a la boca. ¿Y sabes qué es lo peor?, continuó Alejandro, apretando los puños. Que cuando quise enfrentarle, cuando intenté recuperar lo que era mío, me destruyó, me humilló, me enterró profesionalmente. Nadie me volvió a contratar. Nadie. Porque Javier no solo robó mi proyecto, robó mi reputación, mi futuro, mi vida. Un silencio cargado de electricidad llenó la habitación. Camila no sabía si llorar, gritar o abrazarlo. Pero lo que sí sabía es que, en ese momento, algo dentro de ella se rompió para siempre. Porque entendió que su vida entera había estado construida sobre una mentira. Una mentira tan grande, tan devastadora, que ni 1000 disculpas serían suficientes para repararla. Alejandro, susurró. Yo no sabía nada de esto. Lo juro. Y ahora entiendo tantas cosas. Las mentiras, los vacíos, las ausencias, los secretos. Él la miró, por primera vez, sin rencor, solo con una tristeza profunda, casi resignada. Lo sé, y por eso te mandé la foto. Camila sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Fuiste tú? Alejandro asintió. Sí, yo tomé la foto, y no fue casualidad. Lo hice por ti. Porque te mereces saber quién es realmente Javier. Porque te mereces despertar, Camila. Porque ya es hora de que alguien le quite la máscara. Por primera vez en semanas,
Camila sintió algo parecido a un alivio. No porque el dolor se hubiera ido. No. Ese seguía ahí, palpitante, desgarrando cada rincón de su alma, sino porque al fin tenía algo sólido, la verdad. Ya no eran suposiciones, ni intuiciones, ni sospechas. Era real. Javier era un farsante, un traidor, un ladrón, un hombre que no conocía los límites cuando se trataba de conseguir lo que quería, aunque eso significara destruir a quienes decía amar. Alejandro la miraba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos, que antes solo mostraban rabia y rencor, ahora reflejaban algo más. Cansancio, una tristeza antigua, acumulada, que se había convertido en cicatrices que nadie veía. Camila, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. No te voy a mentir. Esto no es solo tuyo, ni mío. Esto es algo que Javier ha venido haciendo toda su vida. A todos. A mí. A ti. Y a mucha más gente que ni imaginas. Ella asintió en silencio, apretando las manos sobre las rodillas. Lo sé. Y créeme, no voy a quedarme de brazos cruzados. Su voz no temblaba. Sonaba firme, decidida, más que nunca, porque si algo había entendido, es que el dolor puede ser un arma letal cuando se usa con inteligencia. Entonces, Alejandro se inclinó hacia ella, con los ojos encendidos. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? La respuesta salió de su boca antes de que siquiera pudiera pensarla. Más que nunca, un silencio cargado de electricidad llenó la habitación. Y ahí, en ese instante, sin necesidad de más palabras, nació la alianza más inesperada de todas. Dos almas heridas, dos víctimas de la misma mentira, dos personas que habían sido borradas de la vida de Javier y que ahora unían sus fuerzas no solo para enfrentarlo, sino para destruir todo el castillo de naipes que él había construido a base de engaños. Alejandro se levantó, fue hasta un mueble del fondo y sacó una caja. La puso sobre la mesa y la abrió. Camila se quedó sin aire al ver lo que había dentro. Documentos, contratos, correos impresos, fotos, grabaciones. Llevo años guardando esto, dijo él, mientras sacaba uno de los papeles. Al principio, pensé que algún día lo enfrentaría legalmente. Pero con el tiempo, entendí que él siempre iba un paso adelante. Siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Hasta ahora, hasta que tú apareciste. Camila tomó uno de los documentos y lo leyó con el ceño fruncido. Esto, susurró. Esto es una bomba. Aquí está la prueba de que Javier falsificó la firma en el contrato del proyecto. Aquí hay correos donde manipula datos. Aquí. Se detuvo, tragando saliva. Aquí hay pruebas de que lleva años desviando dinero de la empresa. Exacto, asintió Alejandro. Y créeme, esto es solo la punta del iceberg. Ambos se miraron, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer no tenía retorno. No había marcha atrás. Una vez que empezaran, sería una guerra total. Y Camila ya no tenía miedo, porque entendía que cuando una mujer es traicionada hasta los huesos, algo dentro de ella muere. Pero también nace otra versión de sí misma, una más fuerte, una que no se arrodilla, una que, cuando se levanta, se convierte en la tormenta. Pasaron horas organizando la información, armando un plan. Alejandro le mostró cómo rastrear los movimientos financieros de Javier, cómo documentar cada fraude, cómo vincularlo con las operaciones encubiertas que llevaba tiempo haciendo a espaldas de sus socios. Camila, por su parte, aportaba algo igual de valioso. Conocía los hábitos de Javier. Sabía cómo pensaba, cómo actuaba, dónde guardaba sus documentos, qué claves usaba, qué miedos tenía. Vamos a hacer que todo salga a la luz, dijo ella, mirando las carpetas apiladas sobre la mesa. Pero no solo su infidelidad. No, todo. Su verdadero rostro, su verdadera historia, su verdadera miseria. Y entonces, como si el universo quisiera sumarle más gasolina al fuego, el teléfono de Camila vibró. Un mensaje. De Paula. Sí, de Paula. Lo abrió con los labios apretados y el corazón latiendo a mil. El texto decía: Javier está diferente. Distante. Algo pasa. Necesitamos hablar. Es urgente. Alejandro se acercó. Leyó el mensaje sobre su hombro y esbozó una sonrisa amarga. Mira tú, soltó, cruzándose de brazos. Parece que el karma empieza a hacer su trabajo. No tienes idea, respondió Camila, apagando el teléfono y levantando la cabeza con una expresión que Alejandro nunca había visto en ella. Lo que esta mujer no sabe es que lo que viene es solo el comienzo.
porque en ese momento, Camila entendió algo que la atravesó por completo. La venganza no siempre es solo una respuesta al dolor. A veces, es la única forma de recuperar lo que te arrebataron, de cerrar ciclos, de demostrarle al mundo y a ti misma que cuando te rompen, también te dan el poder de reconstruirte. Más fuerte, más peligrosa, más imparable. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, con los documentos extendidos sobre la mesa y el plan tomando forma, Alejandro y Camila sabían perfectamente lo que tenían entre manos. Lo que estaban a punto de hacer no era solo ajustar cuentas. Era derribar a un hombre que había construido su imperio sobre las cenizas de quienes más le habían amado. Desde que amaneció, Camila sintió que algo había cambiado en el aire. Una electricidad sutil, una vibración casi imperceptible que le recorría la piel y le decía, sin palabras, que el principio del fin estaba en marcha. Ya no era la misma mujer que lloraba abrazada a una almohada, rogando entender que había hecho mal. No, esa mujer había muerto. Ahora, en su lugar, estaba ella, la versión más peligrosa, más clara y más despierta de sí misma. Esa mañana, mientras se miraba al espejo, notó algo en sus propios ojos que nunca había visto antes. Fuerza, determinación, rabia canalizada. Y esa mezcla es lo más parecido a un huracán que puede habitar dentro de una mujer traicionada. Se recogió el cabello, respiró hondo y dijo en voz baja, casi como un mantra: hoy empiezas a caer, Javier. Y no tienes idea de lo que se te viene encima. Las piezas del plan con Alejandro estaban perfectamente calculadas. Cada documento, cada correo, cada prueba estaba lista. Y ahora, el momento de soltar las primeras migajas había llegado. Porque, como bien había enseñado Alejandro, las mejores venganzas no llegan de golpe. No, primero se gesta la duda, luego la incomodidad, después el miedo, y por último, el derrumbe. Desde la mañana, Javier parecía diferente. Camila lo observaba mientras desayunaban. Él revisaba su celular con más ansiedad que de costumbre. Movía la pierna con nerviosismo. Su mirada se perdía en el vacío por segundos. Sabía que algo no encajaba, que algo estaba fuera de control. Y lo mejor de todo es que no tenía la menor idea de que ese algo venía directo de la mujer que tenía sentada frente a él, tomando café con la más impecable de las sonrisas. ¿Todo bien?, preguntó ella, con esa dulzura que ahora usaba como un arma. Te noto tenso. Sí, es que, cosas del trabajo, balbuceó Javier, esquivando su mirada. Ah, qué hermoso es ver a un mentiroso comenzar a desmoronarse. Camila sostuvo su taza con elegancia, respiró hondo y se limitó a asentir, mientras por dentro sonreía con una satisfacción que nunca antes había experimentado. Porque saber que el otro lado empieza a sentir miedo es un placer difícil de describir. Lo que Javier no sabía, y que pronto descubriría, es que horas antes, Alejandro había enviado de forma anónima algunos documentos clave a ciertos socios estratégicos de la empresa. Solo lo suficientes como para sembrar la semilla de la sospecha. Un contrato alterado. Un correo donde Javier hacía promesas de venta del proyecto Aurora a un grupo externo, a espaldas de todos. Pequeñas dosis de verdad, lo justo y necesario para que las primeras grietas aparecieran. Y vaya si funcionó. El teléfono de Javier no dejó de sonar en toda la mañana. Primero fue un mensaje de su socio principal. Necesitamos hablar urgente. Luego, otro. ¿Es cierto lo que me llegó? ¿Qué está pasando, Javier? Y después, llamadas que él no contestaba, correos que abría con la frente perlada de sudor, mientras Camila lo miraba de reojo, aparentando estar inmersa en una revista que ni siquiera estaba leyendo. Pero como si el universo decidiera darle un empujón más al caos, Paula también entró en escena. Porque cuando el barco empieza a hundirse, hasta las ratas se ponen nerviosas. Le escribió un mensaje que Camila alcanzó a ver de reojo cuando Javier, distraído, dejó el móvil sobre la mesa. Tenemos que hablar. Me estás evitando. ¿Pasa algo? Alejandro no exageraba cuando le dijo, cuando empiece a caer, caerás solo. Y así estaba ocurriendo. Javier comenzaba a estar rodeado. Su mundo perfecto, su fachada impecable, su imagen de empresario exitoso y esposo ejemplar, empezaba a resquebrajarse. Y lo mejor de todo, es que aún no tenía ni la más remota idea de hasta dónde iba a llegar esa avalancha. Por la tarde, Camila aprovechó que él salió, seguramente a intentar apagar incendios, para revisar su correo. Y ahí estaba, un nuevo mensaje que le hizo sentir que todo se alineaba a la perfección.
Un correo donde Javier confirmaba una reunión privada con inversionistas, el mismo día de su fiesta de cumpleaños. Se quedó mirándolo, en silencio, sintiendo como la rabia le hervía en la sangre, pero al mismo tiempo, una frialdad calculadora le recorría el cuerpo. Qué hermoso era el destino cuando se encargaba de poner cada pieza en su lugar. Qué irónico que, mientras él brindaría esa noche rodeado de amigos y familiares, creyéndose el rey del mundo, también estaría concretando la venta fraudulenta del proyecto que no le pertenecía. Tomó su teléfono, escribió a Alejandro. La reunión es el mismo día de la fiesta. Todo encaja. Es perfecto. La respuesta no tardó en llegar. Exacto. Prepárate, Camila. Prepárate porque ese día va a ser histórico. Va a ser el día en que por fin el mundo vea a quién es realmente Javier. Y mientras guardaba el celular, con una sonrisa que ya no podía contener, Camila entendió algo que la atravesó de pies a cabeza. La caída había comenzado, y ya no había forma de detenerla. Esa mañana amaneció diferente. No por el clima, ni por el bullicio de la ciudad. No, era el aire. Un aire cargado de tensión, de electricidad, de ese presentimiento que te recorre la espalda cuando sabes que algo grande, enorme, está por ocurrir. Camila se despertó antes que el sol. Se quedó sentada en la cama, observando la silueta de Javier durmiendo a su lado, como si fuera un extraño. Un hombre que alguna vez pensó que conocía. Qué absurdo, qué ingenua, qué ciega había estado. Lo miró fijamente. Respiraba tranquilo, plácido, sin sospechar que aquella noche no solo sería su fiesta de cumpleaños. No, sería la fiesta donde, por fin, todo su teatro de mentiras se caería. Una celebración convertida en funeral. Funeral de su reputación, de su imagen, de su mentira. Camila se levantó, fue al baño y, mientras se miraba al espejo, sonrió. Era la sonrisa de una mujer que, después de haber sido destrozada, descubría que renacer también puede ser un acto de venganza. Las horas previas fueron un desfile de preparativos. La casa se llenaba de decoradores, catering, luces, flores. Todo estaba impecable, elegante, perfecto, justo como Javier amaba. Porque si algo disfrutaba más que cualquier cosa, era impresionar. Que todos hablaran de él, que lo admiraran, que lo aplaudieran. Pobre iluso, que ciego estaba. No imaginaba que esa misma admiración pronto se convertiría en susurros, en escándalo, en vergüenza pública. Camila caminaba entre los trabajadores con la seguridad de una anfitriona impecable. Su vestido rojo, entallado, con un escote elegante, la hacía ver más poderosa que nunca. Porque sí, el rojo no era casualidad. Era un mensaje. Fuego, guerra, poder, renacimiento. Y mientras le daba indicaciones al personal, su teléfono vibraba. Era Alejandro. Todo listo. El video está cargado. Las imágenes, los contratos, todo. Solo tienes que decir cuándo. Perfecto, respondió ella, sin perder la sonrisa. Esta noche se apaga la luz. A medida que caía la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Amigos, familiares, socios, colegas. Todos impecablemente vestidos. Riendo, brindando, ajeno a lo que se cocinaba entre aquellas paredes. Camila los saludaba a todos con esa mezcla de cordialidad y frialdad que había aprendido a dominar en los últimos días. Mientras tanto, Javier se movía por la fiesta como el rey del mundo. Sonreía, abrazaba, agradecía. ¡Qué ironía! ¡Qué patético! Y mientras la música sonaba, los meseros servían copas y las conversaciones fluían entre carcajadas y brindis. Camila observaba. Todo, a todos. Estaba tan serena, tan absolutamente segura de lo que iba a pasar, que casi podía saborear la caída antes de que sucediera. Porque cuando sabes que la tormenta viene de tu propia mano, no hay miedo, solo poder. Cerca de las 10 de la noche, Javier tomó el micrófono. El clásico discurso de siempre. Agradecimientos. Palabras vacías. Sonrisas de cartón. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Empezó, mientras los aplausos llenaban la sala. Esta noche es especial. No solo porque celebro otro año de vida, sino porque, y ahí estaba, el ego brotando. Estamos a punto de concretar un proyecto increíble que cambiará nuestra vida para siempre. Camila sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa de quien sostiene un fósforo encendido frente a un barril de pólvora. Dio un paso hacia el centro del salón, tomó una copa de vino y la alzó, como si fuera a brindar. Sí,
dijo en voz alta, interrumpiendo a Javier, que se giró, confundido. Brindemos, por los secretos, por las mentiras, por las verdades que, aunque duelan, siempre salen a la luz. El silencio fue absoluto. Podías escuchar cómo caía un alfiler. Las miradas se cruzaron. Javier intentó sonreír, nervioso. Amor, ¿qué dices? Pero no terminó la frase. Porque, en ese mismo instante, las luces se apagaron. Oscuridad total. Un murmullo de desconcierto recorrió la sala. Y, de pronto, un telón digital se encendió. Gigante, imponente, en la pared principal del salón. Y ahí comenzó la proyección. Primero, fotos, una tras otra. Javier y Paula, en hoteles, en playas, en cenas románticas, abrazados, besándose, riendo. El murmullo se convirtió en gritos ahogados, en incredulidad, en horror. Las miradas se volvían hacia Javier, que se quedó pálido, congelado, con la copa temblando en la mano. Intentó moverse, decir algo, pero no pudo, porque lo que vino después fue aún peor. El video cambió. Documentos, contratos falsificados, correos electrónicos donde se veía claramente cómo planeaba vender el proyecto Aurora, a espaldas de la empresa. Conversaciones donde mentía, donde manipulaba, donde robaba. Su voz, sus palabras, sus crímenes. Todo, absolutamente todo, a la vista de todos. Dijo Camila, tomando de nuevo el micrófono, con la voz firme, potente. Este es el hombre que durante años les hizo creer que era un ejemplo, un esposo ejemplar, un empresario honesto, un amigo leal. Aquí está su verdadera cara, su verdadero rostro, su verdadera miseria. El silencio fue roto por los primeros murmullos. Luego, gritos. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros miraban a Javier como si fuera un apestado. Los socios sacaban sus teléfonos, hacían llamadas urgentes. Paula, escondida al fondo, intentaba salir, pero no encontró salida. El caos comenzaba a extenderse. Javier intentaba hablar, pero las palabras no le salían. Balbuceaba, tartamudeaba, se estaba derrumbando. En vivo, en directo, delante de todos. Y mientras la pantalla seguía mostrando prueba tras prueba, Camila observaba. Serenamente, fuerte, indestructible. Porque esa noche, entendió algo que se le grabaría en la piel para siempre. Cuando una mujer es traicionada, puede elegir llorar. O puede elegir incendiar el mundo. El salón estaba sumido en un silencio denso, sofocante. Solo se escuchaban los jadeos contenidos, los susurros que empezaban a crecer, y el crujido de las sillas cuando algunos invitados, incómodos, comenzaban a incorporarse. La imagen de Javier congelada en la pantalla, el besando a Paula en aquel hotel, parecía clavada como un cuchillo en el centro de la sala. Y mientras todos veían, juzgaban y procesaban, Camila no apartaba la mirada, ni un segundo, porque sabía que ahora ya no había vuelta atrás. Los ojos de Javier se movían de un lado a otro, buscando un escape que no existía. El sudor le resbalaba por la frente. Tragaba saliva, intentando que su lengua reseca pudiera formar alguna palabra. Pero no, nada, porque no existen palabras cuando la verdad te atropella de frente. No existen discursos cuando la mentira muere. Esto es una locura, gritó uno de los socios, poniéndose de pie, mirando la pantalla con incredulidad. Dime que esto es un montaje, Javier. Dímelo. Pero Javier no pudo decir nada, porque justo en ese momento, el video cambió. Ya no eran fotos de la infidelidad, ahora eran los contratos, las cuentas, las transferencias, los correos que demostraban, sin margen de duda, que Javier no solo era un traidor en el amor, sino también un ladrón en los negocios. Un fraude con traje y corbata, un farsante con sonrisa encantadora. Camila sostuvo el micrófono con una firmeza que jamás pensó que tendría. Miró a los invitados, uno a uno. Señores, esto no es un error. No es una edición. No es un malentendido. Señaló la pantalla, donde aparecía la copia del contrato falsificado. Este es el verdadero Javier. El hombre que durante años se hizo pasar por lo que no es. El que robó, el que mintió, el que traicionó no solo a mí, sino a todos ustedes. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos socios comenzaron a hacer llamadas. Otros gritaban entre sí, discutiendo si eso era suficiente para demandarlo. Paula, pálida,
acorralada al fondo, temblaba como una hoja, mirando de un lado a otro, sabiendo que ella también formaba parte de ese desastre. Porque sí, ella también iba a caer. «Basta», intentó Javier al fin, con la voz quebrada, levantando las manos. Esto no es lo que parece. Esto es una trampa, un ataque, una difamación». Pero antes de que pudiera seguir, una voz lo interrumpió desde la entrada. Firme, contundente, inconfundible. «No, Javier, lo que no es lo que parece, es tu vida entera». Las cabezas giraron al mismo tiempo. Y ahí estaba, Alejandro, de pie, imponente, con el rostro sereno, pero con la mirada cargada de todo lo que había callado durante años. Su sola presencia llenó el salón de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Algunos se preguntaban quién era. Otros, los más cercanos, tragaron saliva sabiendo exactamente lo que eso significaba. «Para quienes no me conocen», dijo Alejandro, avanzando hacia el centro. «Soy Alejandro, hermano de Javier». Sí, su hermano. Ese del que nunca habló. Ese que desapareció mágicamente de su historia. Ese al que robó, traicionó y sepultó bajo la mentira que hoy se está cayendo. El impacto fue brutal. El murmullo se convirtió en gritos, en carcajadas nerviosas, en susurros llenos de escándalo. Los ojos se abrieron, las bocas se cubrieron con las manos. Porque lo que parecía imposible, ahora era una realidad descarada, cruel, imborrable. Javier retrocedió un paso. Estaba lívido, temblaba. No, balbuceaba, buscando palabras que no llegaban. «Tú no puedes estar aquí». Pero Alejandro no se detuvo. Caminó hasta quedar frente a él. «Durante años me robaste, me humillaste, me hiciste desaparecer. Y creíste que te saldrías con la tuya, que jamás tendría el valor de volver, de mirarte a los ojos y decirte que no solo eres un traidor, eres un fraude completo, un farsante, un hombre vacío. Y hoy el mundo lo sabe. Las cámaras de los celulares ya grababan todo. Los flashes explotaban como fuegos artificiales. Algunos invitados transmitían en vivo. Otros escribían frenéticamente, narrando lo que estaba pasando como si fuera una serie de Netflix. Pero real. Tan real que dolía. Tan real que quemaba. «Te presento a tu verdadero yo», continuó Alejandro, señalando la pantalla. «El que destruyó a su hermano. El que destruyó su propio matrimonio. El que robó, mintió y engañó. Y todo por un maldito ego que nunca tuviste suficiente». Camila permanecía a un lado, erguida, fuerte, observando cada palabra, cada gesto. Porque aquello no era solo una venganza. Era justicia. Era el cierre de un ciclo podrido que había durado demasiado. Y mientras la pantalla seguía mostrando prueba tras prueba, Javier intentaba justificarse. Levantaba las manos, hablaba atropellado, sudaba, tartamudeaba. Pero nadie lo escuchaba. Nadie. Porque cuando la máscara cae, ya no hay voz que te salve. El rey había caído. Y su caída era pública. Era viral. Era histórica. El salón entero era un hervidero de gritos, cuchicheos, teléfonos grabando y miradas que oscilaban entre la incredulidad, la rabia y el morbo. Las risas forzadas y las conversaciones elegantes se habían evaporado. Ahora solo quedaba la verdad. Una verdad tan contundente, tan escandalosa, que hasta el aire parecía cortarse con tijeras. Javier, aquel hombre que hasta hacía unos minutos se paseaba seguro, elegante, dueño del mundo, ahora era poco más que un fantasma. Pálido, sudoroso, balbuceando, intentando sostener una dignidad que ya no existía. Nadie lo miraba con respeto. Nadie le tendía la mano. El hombre admirado, el empresario ejemplar, el esposo perfecto, estaba desnudo. No físicamente, desnudo de alma, de reputación, de todo. «Escúchenme, escúchenme», gritaba, mientras levantaba las manos, desesperado. «Todo esto es mentira, manipulación, una trampa, una campaña en mi contra». Pero las palabras ya no tenían peso. Nadie le creía, nadie quería escucharlo, porque cuando las pruebas son tan brutales, tan evidentes, tan irrefutables, las palabras son solo ruido, solo aire, solo patéticos intentos de quien sabe que está acabado. Los socios comenzaron a acercarse en grupo. Algunos lo señalaban, otros grababan. «Esto es verdad, Javier», le increpó uno de ellos, con el rostro rojo de furia. «¿Nos estuviste robando durante años?
Vendiste nuestro proyecto por detrás. ¿Nos mentiste en la cara todo este tiempo? No es como parece, gritó él, tambaleándose. Déjeme explicar. Yo puedo aclararlo. Pero ya nadie lo escuchaba. Incluso algunos invitados que hasta hacía poco se reían con él. Ahora se apartaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Paula, desde el fondo, intentaba pasar desapercibida. Su cara era un poema, blanca como el papel, con las manos temblando y los ojos vidriosos. Se llevó la mano al pecho y soltó un susurro que, aunque nadie más oyó, Camila sí leyó en sus labios. No puede ser, no puede ser. Pero sí, era, y no solo podía ser. Era real, crudo, desgarrador, innegable. Fue entonces, como si el universo necesitara darle la estocada final, que Paula no aguantó más. Caminó a paso rápido, empujando a la gente, hasta quedar frente a Javier. Su mirada era puro veneno, puro rencor. «¿Me mentiste también a mí, Javier?», escupió, con la voz temblando entre rabia y humillación. «¿A mí también? ¿O pensabas que yo era tan estúpida como tu esposa?». El murmullo fue inmediato. Las cabezas giraron. Las miradas saltaron entre Paula y Camila como si estuvieran presenciando una escena imposible. Pero ahí estaba, real, desgarradora. Camila no se movió, no pestañeó, solo la miró, con esa serenidad que solo tiene quien ya no siente nada por quien la traicionó. Ni amor, ni rabia, ni odio, nada, absolutamente nada. «Paula, por favor», intentó Javier, dando un paso hacia ella, con la voz temblorosa. «No me toques», gritó ella, apartándose como si le hubiera rozado una víbora. «Eres un asco, Javier. Me prometiste que dejarías a tu esposa. Me prometiste que empezaríamos una vida juntos. Me prometiste que yo era la única». La sala estalló en murmullos. Algunos reían, otros negaban con la cabeza, pero lo peor estaba por llegar. Paula se llevó las manos al rostro, respiró hondo y soltó una bomba que hizo que hasta las paredes temblaran. «Y no soy la única, maldito», gritó, temblando de rabia. «Lo sé que hay otras. Me enteré hace 2 días. Eres un cerdo». El golpe fue devastador. Javier se quedó paralizado. No dijo nada, solo se agarró la cabeza, tambaleándose, sin saber qué hacer, mientras las miradas se llenaban de asco, de desprecio, de puro repudio. El hombre que construyó su vida a base de engaños estaba, por fin, completamente desnudo ante el mundo. Los socios comenzaron a marcharse uno a uno, algunos lanzando amenazas legales, otros jurando que lo demandarían. Las esposas cuchicheaban entre sí. Algunos invitados ya ni siquiera disimulaban y grababan videos mientras Javier intentaba inútilmente taparse el rostro con las manos. Paula se marchó empujando a todos, entre lágrimas y gritos. Y Javier quedó solo, rodeado de gente, sí, pero absolutamente solo. Porque cuando la máscara cae, cuando la mentira muere, no queda nadie. Solo queda el vacío. Camila respiró hondo. Caminó lentamente hacia él. Se detuvo a pocos pasos. Lo miró, lo observó bien. Por primera vez en años, lo vio tal cual era. Pequeño, insignificante, patético. Le sostuvo la mirada y, con una voz serena, cargada de dignidad, dijo: «Mírate, Javier. Mírate bien. Este es tu verdadero rostro». Y mientras se la miraba, suplicante, derrotado, intentando encontrar algo, cualquier cosa, que decir, Camila se giró, tomó aire y se marchó. Porque la mayor humillación ya no era lo que él había hecho. No, la mayor humillación era que ahora todo el mundo sabía exactamente quién era Javier. El silencio de la mañana siguiente era abrumador, tan abrumador como reparador. Camila abrió los ojos en su cama, en la misma casa que ayer había sido escenario de uno de los mayores escándalos que esa ciudad recordaría por mucho tiempo. Pero ya nada se sentía igual, ni la cama, ni las paredes, ni ella, porque en ese preciso instante entendió algo que le sacudió todo el cuerpo. Ya no era la misma mujer. Nunca más. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y observó cómo los primeros rayos de sol iluminaban las calles. Respiró hondo, muy hondo, porque por primera vez en semanas, ese aire no le sabía a angustia, ni a rabia, ni a traición. Le sabía a libertad, a principio, a renacimiento, a esa deliciosa sensación de saberse dueña de su propia vida, sin cadenas,
sin mentiras, sin nadie que le robe la paz. Mientras caminaba hacia la cocina, su celular vibró sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, noticias, videos virales, publicaciones en redes sociales. Su nombre, el nombre de Javier, las imágenes, los videos del escándalo. Todo se había vuelto un huracán digital, pero ella no sintió miedo, ni vergüenza, ni siquiera rabia, solo una inmensa paz, porque cuando la verdad sale a la luz, el alma se libera. Tomó una taza de café, la sostuvo con ambas manos y se permitió sonreír. Una sonrisa genuina, de esas que nacen desde el fondo del pecho. Porque sí, la vida la había roto, la había hecho pedazos, la había puesto de rodillas, pero también le enseñó que de las cenizas se renace, y que no hay fuerza más poderosa que la de una mujer que se descubre capaz de construir su propio destino, sin depender de nadie. Las noticias no paraban. Javier había sido despedido de la empresa, demandado por fraude, abandonado por todos, sus cuentas congeladas. Sus socios le habían dado la espalda. Los inversionistas rompieron todo lazo. Era un hombre caído, un hombre invisible, un hombre que, después de años de engañar a todos, por fin estaba pagando cada una de sus mentiras. Y mientras el mundo hablaba, juzgaba, compartía y opinaba, Camila solo pensaba en una cosa: ¿qué voy a hacer con esta nueva vida que tengo delante? Y la respuesta fue tan clara como la luz que entraba por la ventana: vivirla, pero vivirla bien, plenamente, para ella, solo para ella. Tomó el ordenador, abrió el archivo de su antiguo proyecto, ese negocio que siempre soñó, esa idea que Javier siempre le menospreció, diciéndole que era una tontería, que no era viable, que no valía la pena. Y mientras iba tecleando, entendió que cada palabra, cada idea, cada plan, era una semilla que ya no necesitaba permiso de nadie para florecer. Bienvenida a tu vida, Camila, se dijo a sí misma, con una mezcla de ternura y orgullo. Ese día, entre llamadas de amigas que la apoyaban, mensajes de mujeres que la felicitaban por su valentía y hasta desconocidas que le escribían diciendo: gracias. Gracias por enseñarnos que no hay que callar, que no hay que aguantar. Ella terminó de registrar su empresa, su nombre, su proyecto, su futuro. Alejandro la llamó por la tarde. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, con una voz que ya no sonaba a rencor, sino a complicidad, a respeto, a esa hermandad que nace entre quienes han sobrevivido a la misma tormenta. Libre, respondió ella, sin pensarlo. Más libre de lo que he sido en toda mi vida. Entonces, misión cumplida, dijo él, sonriendo al otro lado de la línea. Ahora te toca vivir. Vivir bonito. Vivir fuerte. Vivir para ti. Eso haré, respondió ella, con absoluta certeza. Y justo cuando colgó, cuando se dejó caer sobre el sofá con la paz instalada en su pecho, una notificación apareció en su bandeja de entrada. Un correo sin remitente claro. Solo un asunto: gracias por ser valiente. Lo abrió. No había texto, solo esa frase. Y debajo, una foto de ella, de espaldas, caminando hacia el mar. Una imagen que alguien había capturado el día en que, después de descubrir todo, fue a la playa a gritar, a llorar, a sanar. No supo quién la había enviado, ni por qué, pero sonrió. Sonrió como quien entiende que, a veces, la vida te manda señales. Recordatorios de que la valentía es contagiosa, de que levantarse después de caer es el mayor acto de amor propio que existe. Y mientras cerraba la laptop, se abrazaba a sí misma y miraba al horizonte. Supo que el ciclo se había cerrado, que el dolor quedó atrás, que ahora, por fin, era la protagonista de su propia vida. A veces, un simple error lo cambia todo. Como cuando, por accidente, recibí una foto secreta de mi marido con su amante en plena escapada. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue descubrir quién les tomó esa foto. Y eso lo cambió todo. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó antes, cuando, sin querer, escuché la llamada secreta de mi marido con su amante, y lo que descubrí del otro lado de la línea me impactó para siempre. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente escuché la llamada secreta de mi marido con su amante, pero lo que descubrí del otro lado me impactó. No te lo pierdas, porque cada verdad que sale a la luz también es el primer paso para recuperar tu fuerza, tu dignidad y tu vida.
El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.